lo cual se encuentra en Primera de Juan 5, 7 al 12. Primera de Juan 5, 7 al 12. La semana pasada estuvimos viendo parte de estos versículos que se dan credenciales que atestiguan sobre la persona y la obra de Cristo. Son versículos misteriosos y a pesar de que han provocado varias interpretaciones, varias maneras de pensar, por lo menos les traje a ustedes la que yo creo que es la más satisfactoria para mí sobre lo que es el agua y la sangre, que se refiere al bautismo y a la crucifixión de Cristo. Y ese tipo de pensamiento, de interpretación, va a continuar siendo de ayuda para el resto de los versículos que vamos a tratar en el día de hoy. Acuérdense que alguna situación provocó que estos versículos fueran escritos y surgieran. Recuerden, también les mencioné varias herejías que han habido alrededor de la historia, como es el ebionismo, que es la doctrina de los judaizantes, y el arrianismo, que niegan la naturaleza divina, el euticianismo, que niega la distinción de las dos naturalezas, el docetismo, que niega la naturaleza humana. En esto se basan los patripacianos y los sabelianos, y el neotorianismo, que niega la unión de estas dos naturalezas. Y también estaba el apolinarianismo, que negaba el espíritu humano. Es simplemente nombres que le han dado a creencias que han surgido, herejías en cuanto a la persona de Jesucristo. Pero aquí Juan presenta el testimonio bíblico de la doctrina de la deidad, que es una doctrina básica en nuestra fe cristiana. Siempre lo hemos dicho, la Trinidad posiblemente no podamos explicarla humanamente, pero siempre nuestra fe es un Dios, tres personas. Recuerde que la semana pasada hablamos de evitar el sabelianismo. Yo pienso que para mí, de todo lo que yo mencioné, esa es la más peligrosa, porque es la que posiblemente muchos de los cristianos tengan esa mentalidad, que es concebir la Trinidad en modos o formas. Y no es así. Es un Dios, tres personas. Y sobre todo esto lo sabemos porque el Espíritu Santo nos da testimonio de que esta es la verdad. Y aunque quizás no la podamos entender ni explicar, la creemos así, porque es el testimonio del Espíritu Santo. Fíjense, el versículo 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Ahora, el enemigo también ha usado estos pasajes para confundir un poco, pero tampoco quiero que haga el papel de ignorante. Y les voy a explicar el por qué. Si alguien viene y le dice que estos versículos no aparecen en la Biblia original, no se lo discuta. Es verdad. ¿Oyó lo que usted está diciendo? Es verdad. Si usted se pone a discutir, no, eso es mentira, yo lo creo porque aquí está en la Biblia, déjeme decirte que eso es ignorancia. Es verdad. Pero ahora les voy a explicar el por qué están ahí. La parte que sí aparece en los escritos originales es porque tres son los que dan testimonio. Eso sí, no se lo pueden discutir. Eso sí está en el original. Fíjate, porque tres son los que dan testimonio. Y ahí para el original. ¿Okay? El resto del versículo se dice que más bien fue como un comentario que se hizo a mano acerca del versículo y quedó.
ya puesto ahí y les vamos a explicar el trasfondo de dónde viene ese comentario. Lo cual muchas veces nosotros, yo no sé, en esta Biblia no, porque esta Biblia es nueva, pero en mi otra Biblia, la Biblia que yo tengo de estudio, que están las hojas todas desbaratadas, yo hago mis notas al margen. Cuando quiero entender algo, yo hago mis noticas. O sea que un escriba hizo una nota de comentario para facilitar y explicar un poco más la Trinidad o lo que significaban estos tres, dan testimonio, y pues quedó ahí. Pero el resto, o sea, solamente aparece esa frase, tres son los que dan testimonio. El resto no aparece en los antiguos manuscritos griegos, sino solo en las versiones latinas bien tardías. Según el comentario exegético de Jamieson, los únicos manuscritos griegos que sostienen en alguna forma estas palabras son las que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Lo que es esa porción donde único se encuentra, número uno, que es el más antiguo de todo, de la Vúlgata, es en el Wissamburgense, número 99 del siglo VIII. Cuando yo les menciono la Vúlgata, ¿usted sabe a lo que me estoy refiriendo? La Vúlgata fue la traducción que hizo Jerónimo del griego al latín. Ustedes saben lo importante que fue el latín, porque del latín, nuestro idioma viene del latín, y de ahí muchos, la Biblia fue traduciéndose a todos estos idiomas importantes en el mundo. Pero el primero en traducir del griego al latín fue Jerónimo, y a eso se le llama la Vúlgata. ¿Okay? Y el escrito más antiguo de la Vúlgata, del siglo VIII, es el que tiene estas frases. Ese trabajo de la Vúlgata fue hecho en el año 410 después de Cristo. El otro libro que contiene esta parte es el Montfortianus de Dublín, que es una copia de la moderna Vúlgata latina. El tercero es el Rabianus, copiado del Polígloto Complutense. Les estoy dando información para que ustedes vean que estos libros existen y que de ahí es donde vienen, donde único aparecen estas frases. Es como está aquí, aparecen en estas versiones que yo les estoy diciendo. Que repito, para que puedan entender en su mente. No aparecen en los originales. En el más antiguo que aparece en esta frase es en ese del siglo VIII, en el Wissamburgense. ¿Okay? Acuérdense de las hamburguesas, ya se recuerdan del libro. El otro es el Montfortianus de Dublín, el Rabianus, y un manuscrito de Nápoles que sí lleva las citas al margen. O sea, este manuscrito de Nápoles todavía tiene las citas al margen de lo que es el original. Y en el quinto es el Ottobonianus, número 298 del siglo XV, que es la traducción del griego al latín. En este libro específico tiene los dos idiomas a la par, así como hoy día muchas de las Biblias tienen español e inglés al lado. Bueno, este Ottobonianus tiene el griego y el latín a la par, y en él aparece también esta frase. En el resto no. La nueva versión internacional, Dios habla hoy, quita estas frases, o sea, no aparecen estas frases. Fíjense cómo se lee, yo les tengo aquí cómo se leen estas frases en la nueva versión internacional. Noten cómo dice: este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio. Esta frase, tres son los que dan testimonio, sí son del original.
Por eso si alguien viene y le dice, no, porque no se encuentra un modelo trino en la Biblia del Padre, Dios y el Espíritu Santo, eso sí es mentira, porque sí aparece en el original esta frase. Lo único que hace el resto del versículo, ¿sabe qué? Es explicar quiénes son los tres, basado en el versículo anterior, que también está en el original, que es el agua y la sangre. Por eso que ahora vamos a ver los que dan testimonio. Para que ustedes vean que no es que se está añadiendo algo a la Biblia, sino, porque nosotros tenemos que tener cuidado en entender eso de añadir a la Biblia. Lo que se está refiriendo Dios en cuanto es anatema es añadir revelación o añadir algo que no está en la Biblia como revelación. Pero esto lo que esta frase que aparece en un margen, más bien es un comentario de lo que aparece en la Biblia, no le está añadiendo absolutamente nada. Pero sigue diciendo así la Nueva Versión Internacional. Y los tres están de acuerdo, el espíritu, el agua y la sangre. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así aparece en la Nueva Versión Internacional. Ahora, como expresa un comentarista llamado Mathai, estas palabras no se originaron por fraude, porque en todos los manuscritos griegos, repito, sí aparece, tres son los que dan testimonio. Ahora vamos a ver este testimonio trino. El primero que menciona, versículo 8, es el Espíritu. ¿Okay? ¿Por qué menciona el testimonio, el Espíritu como el primer testimonio? Porque el Espíritu Santo es quien convence al pecador, dando testimonio en el corazón acerca de Cristo. O sea, es una convicción por fe de que tres son los que están dando testimonio. Y aunque los antiguos manuscritos no expliquen qué tres, fíjense, aunque los manuscritos antiguos no te dicen cuáles son los tres, por convicción del Espíritu Santo, nosotros sabemos que se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y eso no hay quien nos los arranque de arriba. No hay quien nos los arranque del corazón y la mente. Porque eso es algo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones como convicción. Se menciona al Espíritu como que da testimonio porque Él es la verdad. Y los hechos que ocurrieron en el pasado, el bautismo y la cruz, que es a los que se refiere el versículo anterior, el Espíritu Santo es el que da testimonio a los creyentes de manera individual y a la iglesia de que Jesús es el Mesías. El testimonio número 2, fíjense en el 8, dice el agua. ¿A qué se está refiriendo ahí cuando dice el agua? Al bautismo. ¿Okay? Nosotros sabemos que por el bautismo de Jesús, Él inició su ministerio y tomó posesión de su oficio de Mesías. Esa es nuestra convicción. Y ahí en el bautismo hubo un testimonio trino de la presencia de Dios. No solamente estaba Cristo bautizándose, se escuchó la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y se vio en forma de paloma el Espíritu Santo descender y apoyarse sobre el hombro de Cristo. O sea que los tres estaban dando testimonio en el agua, en el bautismo. El tercer testimonio es de la sangre, porque fue por el derramamiento de su sangre que su oficio como Mesías tiene eficacia. En el bautismo Él toma posesión de su oficio, en la sangre que es la cruz, su oficio tiene eficacia. Cuando Él vino como Mesías. Cuando Él murió, Él lo hizo intercediendo por nosotros. Así que los tres testigos a los que Juan se refiere es el testimonio del Espíritu, el testimonio del bautismo y el testimonio de la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué se dan
se da un triple testimonio aquí. Porque la ley exigía que el testimonio de 3 testigos para poder presentar algún cargo ante un tribunal. No es que nosotros tengamos que defender a Cristo, pero sí tenemos que presentar defensa en relación a nuestra fe. Y en un ambiente donde se estaba negando esto, se estaba negando algo que es vital para la fe cristiana, que es la deidad de Cristo, o la humanidad de Cristo, cualquiera que usted niegue, usted está mal, sea que niegue la divinidad o que niegue la humanidad, usted está mal. Entonces se necesitaba que el testimonio de 3 testigos para poder dar evidencia de que lo que Dios está diciendo es verdad. O sea, no solamente dice que el ser humano nos da testimonio, sino que este es un testimonio que Dios mismo nos está dando. Por tanto, todo aquel que tenga que decir algo contrario a lo que Dios dice, le dice a Dios ¿qué? Mentiroso. ¿No es cierto? Si Dios te dice a ti algo y tú, sea porque no lo entienda o lo que sea, lo niegas, o lo que tú estás diciendo con tus palabras es, Dios, tú eres un mentiroso. Fíjense como dicen los versículos 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. No es que los hombres vengan y te digan, ¿sabes qué? Tú tienes que creer esto y esto y esto. Sino esto, ya repito, es un testimonio que nos está dando el mismo Dios. Y lo que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones. Y eso sabemos que muchas veces es inexplicable. Eso es una obra interna de Dios en el corazón de nosotros, dándonos un testimonio. Y lo que Dios dice es verdad. Fíjense, termina diciendo el 9, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Fíjense la importancia que tiene el tener un concepto correcto acerca de Jesucristo. Así que todo aquel que viene y te presenta otra opinión acerca de Cristo, ¿sabe qué? Son igualitos que los ateos. Los ateos no creen en Dios, pero estos, aunque mencionan a Dios, no le creen a Dios, porque no están creyendo el testimonio que Dios está dando acerca de Jesucristo. O sea, esto es para que no quede duda alguna en nuestra mente de la divinidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, de este 100% de naturaleza humana y 100% de naturaleza divina combinada en la persona de Jesucristo. Es el único ser humano que tiene estas dos naturalezas, y ninguna de las dos podemos negarla, hermanos. Sigue diciendo, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Si usted está creyendo esto de Cristo, bueno, pues usted, por eso que digo que el Espíritu Santo nos deja saber a nosotros de que estamos en la verdad, de que estamos en el verdadero Dios y que estamos en la vida eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Así que todas esas sectas, todos esos grupos que vienen y te dicen algo, otra cosa que no sea lo que la Biblia dice de Jesucristo, ha hecho a Dios mentiroso. Dice, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Así que es muy cierto, hermanos, que esas frases que mencioné no se encuentran en el original. No se lo discuta a nadie, porque entonces usted viene a ser un ignorante. ¿Ok? Un ignorante. Y lo que hace es, como dice, jugar papel de, perdóname la palabra, de imbécil. Van a decir, ¿sabes qué? Tú no estudias. Pero recuérdense que la estrategia del enemigo es coger una verdad y torcerla. Y esa es la peor de las mentiras. Entonces, ellos vienen y te dicen, no, porque esta parte de 1 de Juan 5 no está en los manuscritos originales.
Pero entonces usted hoy ha aprendido que usted le puede responder y decir, ¿sabe qué? Sí está el testimonio trino. En los manuscritos originales aparece, 3 son los que dan testimonio. Dígame usted cuáles son esos 3. ¿Cuáles son los 3 que dan testimonio? No, yo me refiero no que usted, sino diciéndole a esa persona que está tratando, sí, que está tratando de persuadirlo a usted y decirle que esto no está en los manuscritos originales. Usted le dice, bueno, estoy de acuerdo, porque esto más bien es una explicación de lo que dice el versículo que sí está en el original. Dígame usted cuáles son los 3. Dígame usted cuál es el espíritu, cuál es el agua y cuál es la sangre. A ver si puede explicar eso. Si toda esa frase de allí, desde lo que es 3 son los que dan, después de testimonio, en el cielo eso también se agregó. La única frase que aparece, el 6 aparece completo. El 7 es 3 son los que dan testimonio y ahí para. ¿Okay? Y salta así recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Esa parte del versículo 7 y 8 es lo que fue añadido. No aparece. El 8 no aparece para nada. Esas frases son las que fueron añadidas, una glosa marginal de alguien que hizo el comentario, quiso explicar quiénes eran los 3. Porque si usted quita esa parte del versículo 7 y 8, sonaría así, porque 3 son los que dan testimonio. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Que aparece así, no hay problema, lo entendemos. ¿Por qué? Porque no estamos apoyados en esta porción bíblica nada más, estamos apoyados en todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde hay un sinnúmero de evidencia de las 3 personas, un solo Dios. Inmediatamente nosotros podemos explicar quiénes son los 3, aunque no apareciera esta aclaración aquí. Pero aparece, repito, no es un fraude, porque lo que está haciéndose es comentar lo que está en la Biblia. Si aquí no apareciera, porque 3 son los que dan testimonio, tuviéramos un poquito de problema entonces en aceptar esta margen que ha sido puesta aquí. Pero aparece esa frase, y ya que aparece, lo que hicieron fue comentarla. ¿Okay? Pero fíjense que dice el versículo, este es el testimonio. ¿Ve? Que es el mismo Dios testificando, trayendo convicción a nosotros, que Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida está en su Hijo. Y lo dice de una forma contraria, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Valga la redundancia para que no quede duda alguna, que si usted no tiene a Jesucristo, usted no puede tener vida eterna. Y tener a Jesucristo es tener un concepto correcto de su persona y de su misión como Mesías. Es aceptar su humanidad, su divinidad, y es aceptar que Él es el enviado a esta tierra a morir por nuestros pecados. Y Dios ha dado testimonio de eso. Dios dio testimonio en su bautizo. Ayer estaba presente en las 3 personas. Y ahora nos sigue dando testimonio a través de esta porción bíblica. Que hermanos, que el Señor entonces les bendiga. Amén.